Seguimos con más noticias Caracol. Está con nosotros el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido. Muy buenos días, Daniela, a todo el equipo de Caracol Televisión y a los televidentes que nos acompañan en esta mañana. Hace unos minutos hablábamos con Fabio Arias, el presidente de la CUT, y dijo que el bloqueo es legítimo, que fue espontáneo, que siguieron los protocolos. Pero teniendo en cuenta, alcalde, sus últimas palabras anoche, otra cosa lo que piensa el distrito. ¿Cuál es ese punto legal? ¿Qué delitos a su juicio se cometieron? Razones por las que usted dice que va a interponer acciones penales contra Fabio Arias. Bueno, Daniela, nosotros vimos cómo esos bloqueos, como él lo explicó ayer en Tarima, no fueron realmente hechos aislados, sino que fueron hechos deliberados, planeados. Nosotros recibimos la convocatoria el día anterior a unos plantones en el Portal Américas, en el Portal de Suba, por ejemplo, y son hechos que para nosotros no están contemplados en términos de protección de la protesta. Es decir, la protesta, claro que está garantizada y se debe poder protestar y eso lleva a disrupciones de la normalidad. Sin embargo, eso tiene que ser proporcionado. Y aquí lo que vimos es que esos bloqueos afectaron los derechos de más de 2 millones de personas en Bogotá que se vieron obligadas a caminar largas distancias porque les bloquearon el sistema. Y él lo confesó, él dijo, teníamos la intención y compañeros que participaron en este paro bloquearon para afectar la movilidad en Bogotá. Sí. Entonces, yo sí creo que esto es un mensaje clave y es que tenemos que dar la discusión como sociedad, garantizar la protesta, pero por ningún motivo violar de manera flagrante los derechos de quienes no se manifiestan. Y esto fue lo que hicieron acá. Básicamente lo que querían hacer, como él lo confesó, era afectar los derechos de los demás, era generar esa dinámica donde la gente no pudiera llegar al trabajo, no pudiera acceder a servicios médicos, no pudiera acceder a la educación, porque la gente se mueve en el sistema de transporte para acceder a todo tipo de servicios. Eso se puede hacer siempre y cuando sea de manera proporcionada, es decir, si va a marchar una gente como ocurrió ese día del Parque Nacional a la Plaza Simón Bolívar, es normal, sí. A la Plaza de Bolívar es normal que se desarrolle una actividad que afecte la movilidad en esas zonas. Pero otra cosa es que digan simplemente que queremos bloquear. ¿Para qué? Para joder a la gente. Para nosotros eso no está contemplado en ningún tipo de normatividad, no está protegido porque no es proporcionado a lo que significa la protesta. Claro, alcalde, y es que fueron 2 millones las personas en Bogotá que se vieron afectadas. Más allá de la declaración pública que hace el señor Fabio Arias, yo le quiero preguntar si ustedes en el distrito tienen suficientes pruebas para demostrar que efectivamente se presentó como una coordinación directa entre los líderes sindicales y quienes perfectamente hicieron estos bloqueos. Bueno, a ver, nosotros tenemos básicamente la confesión del señor Arias, donde él dijo ayer textualmente, compañeros que hicieron parte de este esfuerzo del paro lograron bloquear el sistema Transmilenio, que era una de las actividades que teníamos contempladas para estas 48 horas. Entonces, eso es una confesión, y esa confesión se suma a convocatorias que tenemos que se hicieron en los días previos al paro, donde se decía, nos vamos a encontrar en estos puntos, y eso incluía la organización de la marcha principal, que era, repito, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, pero también plantones en cercanías del Portal de Suba, del Portal de las Américas, por ejemplo. Entonces, para nosotros eso es prueba suficiente de que ahí hubo una incitación o una coordinación o una acción conjunta, coordinada, deliberada por afectar el sistema de transporte y por afectar a la gente. Yo repito, yo soy consciente de que es normal de que la protesta sea disruptiva. Eso es la protesta. Sin embargo, eso tiene que ser proporcionado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en varias instancias y en general el sistema interamericano que tiene que valorarse también en el ejercicio del derecho a la protesta los derechos de quienes no están protestando, de quienes no se manifiestan. Y aquí lo que es evidente es que ellos buscaron afectar esos derechos de una manera que pone en peligro inclusive la vida de las personas. Yo les digo, hay gente que quería acceder a la clínica de Occidente el pasado miércoles, que está muy cerca, por ejemplo, a la estación Banderas en la Troncal Américas, y no pudo hacerlo de manera, digamos, oportuna por cuenta de los bloqueos. Entonces, nosotros sí creemos que aquí se configura una violación a lo que está estipulado en términos de garantía de protesta, porque se pasaron. Eso tiene limitantes y al pasarse creemos que debe ser la justicia la que investigue y determine responsabilidades y que de una vez por todas sepamos si en Colombia la institucionalidad va a proteger no solamente a quienes protestan, sino también a quienes no lo hacen. ¿Por qué duda de lo último, alcalde? Que la institucionalidad
Y le voy a hacer también una pregunta muy concreta. Quienes bloquearon USME, quienes bloquearon la NQS, ¿eran protestantes pacíficos o eran encapuchados? Había encapuchados en varios puntos, Juan Camilo, y eso es apelar a las vías de hecho. Hay quienes dicen que eso está protegido y que se puede hacer. Nosotros creemos que depende, y me refiero a parar el sistema de transporte. Depende en qué circunstancias y cómo se hace, pero lo que hicieron y lo que ustedes están mostrando como imágenes es que no fue proporcionado. Es normal que una marcha, por ejemplo, se desarrolle, por ejemplo, por la carrera 30, por la NQS o por la avenida Suba y afecte la movilidad. Eso es normal y eso es parte del ejercicio de la protesta, pero otra cosa es que simplemente salgan 20, 30, 40 personas, en algunos casos encapuchadas, a bloquear el sistema con la única intención de afectar. Entonces, eso me parece que debe ser la justicia la que lo determine. ¿Por qué digo que esperamos que esa discusión la del país y la institucionalidad nos defina? Porque yo entiendo y es normal que el país haya avanzado en garantizar los derechos de quienes protestan. Y eso es importante, porque tenemos que garantizarlos. Por ningún motivo se debe restringir, digamos, el ejercicio de la protesta pacífica. Eso no se puede restringir por ningún motivo ni se puede afectar. Y nosotros tenemos que ser vigilantes de eso. Y si hay algún caso donde ocurra alguna afectación a una protesta pacífica, pues tenemos que trabajar para que haya una investigación y se sancione a quien haya restringido esa protesta. Pero eso es distinto a lo que ustedes están mostrando. Esa imagen, por ejemplo, en el portal Banderas, la anterior, donde rompen las piedras preparándose para atacar, es una demostración de que ahí no era proporcionado, ahí no es una protesta pacífica, ahí están buscando violar los derechos de la gente que quiere simplemente desarrollar sus actividades normales, particularmente actividades que dependen de ellas, depende su sustento. Hay mucha gente que quiere ir a trabajar porque de eso depende todos los días poder tener acceso eventualmente a los recursos necesarios para su vida. Alcalde, ahora le pregunto puntualmente por lo ocurrido en USME, por esos actos de vandalismo. El secretario de Seguridad dijo que están instrumentalizando a menores de edad. Incluso anoche hubo varios aprendidos y le contaban a nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, que entre ellos estaban menores de edad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué va a pasar con ellos, con los padres de familia, por ejemplo? ¿Y cuál es el llamado? Bueno, hay un proceso donde hay restitución de derechos, ahí participa el ICBF, participa la Policía de Infancia y Adolescencia, y nos parece muy grave que estén utilizando menores para hacer este tipo de actividades. Yo no estoy acusando y no voy a acusar en este momento a que el señor Fabio Arias o la CUT sean responsables, por ejemplo, de esos saqueos. No lo estoy diciendo. Pero sí creo que es importante que ellos entiendan que cuando convocan a vías de hecho para bloquear una vía, para bloquear un sistema de transporte, se puede derivar eso y puede afectar otro tipo de circunstancias. Ayer, por ejemplo, en Yomasa no solamente ocurrió el saqueo a un ARA, sino también afectaron una ambulancia que llevaba a un paciente, según me informó la Secretaría de Salud. Entonces, eso es una violación también a la normatividad internacional. No pueden afectar o impedir que una misión médica se desplace. Eso no lo pueden hacer. Y lo hicieron ayer. Y si yo también voy a llevar a la Fiscalía esos elementos para que eso no tiene que ver, repito, con el señor Arias, no tiene que ver con él, pero sí para quienes hayan hecho eso, ayer sean investigados y sancionados. Pero aquí tenemos que entender que todos tenemos que poner en la balanza los derechos de todos los habitantes de la ciudad. Aquí no están los derechos de unos por encima de los de otros. Los únicos que están por encima son los menores de edad, los niños. Y tenemos que proteger sus derechos. No podemos instrumentalizarlos por una parte, pero tampoco podemos impedir que asistan al colegio, que es un derecho que ellos tienen. Sí, alcalde, usted sigue aquí conmigo en Noticias Caracol en vivo. Alcalde, yo le quiero hablar sobre, usted dice no quiero responsabilizar de nada al señor Fabio Arias, pero cuando el señor Arias... Pero Juan Camilo, yo dije de los menores, de saqueo y de los saqueos. De los menores de edad. Exactamente. Yo me refiero al señor Arias es por los bloqueos al sistema Transmilenio, que fue lo que él dijo, que fue una acción que tuvo que ver con el paro. Pero alcalde, yo tengo una pregunta. Ayer lo que la policía constató es quiénes bloquearon. Y por eso le hacía la pregunta de los encapuchados, y cuando uno revisa el informe hay menores capturados. Es decir, aparece Arias en el día diciendo que sí, que ellos bloquearon las estaciones, que eso hacía parte del plan. Después aparece en la noche diciendo a la policía, venga, capturamos menores, y resultado de esos bloqueos se metieron a un ARA y lo saquearon. Es decir, ¿hay una relación una cosa con la otra? Pues mire, Juan Camilo, ahí eso sí tendrá que revisarlo la justicia. Yo lo que veo es que ellos aceptaron ayer haber convocado bloquear el sistema Transmilenio. Eso fue lo que aceptó el señor Arias en Tarima. Y dijo que eso se justificaba y que ellos podían hacerlo, cosa
que no compartimos, y por eso vamos a pedir que la justicia se pronuncie sobre ese caso. Ahora, hubo otros hechos vandálicos que ocurrieron el día miércoles y ayer también por parte de algunas personas que estaban también bloqueando. Entonces, ya si hay una conexión o no, eso no soy yo el que debo decirlo, eso será la justicia si encuentra algo ahí. No vimos en el llamado que hiciera el señor Arias un llamado al vandalismo, no vimos un llamado eventualmente a otro tipo de actividades, pero sí vimos una justificación del bloqueo, que para nosotros ya es suficiente en términos de violación del Código Penal, porque se hizo de manera desproporcionada. Como yo les decía, 4.000 personas marcharon en Bogotá, en el centro, eso está muy bien, tuvieron todas las posibilidades de hacerlo pacíficamente, pero eso no puede llevar a que de manera concomitante bloqueen todo el sistema de transporte de Bogotá, afectando a más de 2 millones de personas. Entonces, esas dos cosas, yo no puedo decir que haya una responsabilidad clara y directa en las dos. Sí creo, y es evidente, como él mismo lo confesó, porque fue una confesión, de que los bloqueos tenían que ver con el paro que ellos convocaron. Sí, ustedes, alcalde, ¿cómo reciben la reacción de la gente? La reacción de personas como doña Janet, la reacción de decenas de videos que nos han llegado diciéndole a los manifestantes: quítense, necesito ir a trabajar, necesito llegar a mi trabajo, porque en muchas ocasiones, alcalde, viven del día a día. Hay gente que no trabaja un día y deja de percibir ese dinero. Claro, el sustento del día a día. Mire, yo comprendo la frustración de la ciudadanía perfectamente. Yo hablé con doña Janet precisamente el miércoles en la noche, tuve la oportunidad de hablar con ella y entendí su frustración porque afectaran el barrio, porque le vandalizaran el barrio, porque le impidieran a ella trabajar. Ella trabaja como vendedora informal. Y yo creo que ella es un símbolo, digamos, que representa a muchos habitantes de Bogotá. Ellos no cuestionan que la gente quiera manifestarse y pronunciarse sobre políticas nacionales o locales, no lo cuestionan, sino que dicen eso no puede hacerse afectando los derechos de otros y afectando particularmente el sustento que puede tener cualquier persona en el día a día y que se ve afectado por un bloqueo. Entonces, yo creo que esto es algo que está creciendo. Siento que en muchos puntos donde ha ocurrido este tipo de situaciones de vandalismo, de bloqueos y de apelar a vías de hecho, está cansando con razón a la gente. Nosotros tenemos unas reglas que cumplir, Juan Camilo, y la gente a veces se frustra porque la gente quisiera que entráramos inmediatamente con la policía a una situación de estas, pero alcalde, tenemos que hacer cumplir las reglas. Unas reglas que tienen vacíos. Alcalde, Sí, y se lo digo por una cosa, el secretario de Seguridad ayer me lo dijo. Me dijo, es una regla desde 2011, Juan Camilo. Es una regla que no se adapta a la realidad de hoy, que en muchas ocasiones esto debería ser debate en el Congreso de la República, cómo las autoridades tienen que intervenir en una protesta. Yo sí creo que cuál puede ser un vacío que hay parcial en esto, y es que hemos avanzado mucho y está bien en garantizar los derechos de quien está protestando. Eso está bien. Pero aquí hay un equilibrio, una balanza, y lo ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solamente en Colombia, lo ha dicho el Sistema Interamericano. Los derechos de quienes no están protestando también deben ser respetados. Entonces, aquí hay que buscar ese equilibrio, y lo que yo veo es que muchas veces, pues por instancias eventualmente que es obligatorio cumplir y que es necesario para que no haya una afectación, digamos, que vulnere derechos de quienes están protestando, y también para la seguridad jurídica de la fuerza pública, hay que agotar esas instancias de diálogo, pero a veces yo considero que está desproporcionadamente protegido el derecho de quien quiere protestar por encima del que no quiere protestar. Entonces, a mí me parece que esa discusión hay que darla. Yo repito, nosotros en la inmensa mayoría de casos de protesta en Bogotá no ha actuado la fuerza pública, más de un 95% no ha actuado la fuerza pública. Ha sido con gestores que se ha logrado resolver la situación, que se ha levantado eventualmente el bloqueo. Pero hay unos casos donde amerita la instancia de la fuerza pública. Una vez se agoten las otras instancias, ahí participa también el Ministerio Público, está la Defensoría del Pueblo, está la Personería, y tenemos que proteger eso. Pero también tenemos que llevar a que, por ejemplo, cuando ya hay un momento en que vemos que miles de personas están viendo afectado su derecho a la movilidad, como ocurrió en las imágenes que ustedes están mostrando, debe haber una actuación que permita restablecer el orden. Alcalde, en la Universidad Nacional trataron de afectar un bus con pasajeros. Cuatro buses con pasajeros trataron de afectar. Eso fue ayer, Juan Camilo. Actuó rápidamente la policía, la UNDEMO, y es muy importante que haya actuado.
Pero repito, yo he mencionado esto, Juan Camilo, en varias oportunidades. Ahora lo estamos viendo creciendo, pero desde el año pasado vimos algunos encapuchados que no salen a parar el transporte simplemente, que no salen a bloquear el transporte o la vía, sino que salen directamente a lanzar bombas incendiarias contra vehículos o contra buses. Y eso pues pone en peligro la vida de muchas personas. Eso ya no es un acto de protesta, no es un acto ni siquiera casi que vandálico, es un acto de terrorismo, coger una bomba incendiaria y lanzarla contra un bus que está lleno de gente. Eso no puede quedar impune. Yo también voy a pedir, aparte, esto no tiene nada que ver con lo que he mencionado de la CUT, esto es aparte, que aquellos que han hecho ese tipo de actividades sean investigados y ojalá muy pronto judicializados. Usted sabe, usted publicó tal vez hace unos días que ya fue imputado por la Fiscalía una persona a la cual se le hallaron, entiendo que bombas Molotov en sus manos en medio de una situación de estas. Y es muy importante que la Fiscalía haya avanzado en esto. Esperamos que en otros casos, donde hemos buscado que se le entreguen los elementos probatorios para que investigue, actúe también la Fiscalía y llevemos ante la justicia a estos delincuentes que no son personas que están protestando legítimamente, sino son personas que están utilizando violencia para poner en peligro la vida y la integridad de otras personas. Repito, esto es una situación, otra es la del señor Arias, que es distinto, pero que nos preocupa y que queremos que la justicia determine su responsabilidad por haber confesado que él mismo, digamos, en cierta forma estuvo de acuerdo y participó en la organización, porque dijo, compañeros que también participaron en estas actividades llevaron eventualmente a bloquear el sistema Transmilenio de una manera desproporcionada. Sí, alcalde, pero existe también una responsabilidad, digamos, usted está dando un parte de lo que puede terminar unos bloqueos, convocar a bloqueos en toda la ciudad, ¿no? Es decir, las declaraciones también un poquito incendiarias, ahí existe una responsabilidad por parte de un líder sindical. Puede que no sea judicial o no solo definir a un juez, pero al final, pues si un líder sindical dice bloqueen y los bloqueos terminan en lo que terminan, pues ahí hay una responsabilidad. Pues yo creo que hay una responsabilidad y eso es importante que le pongamos sobre la mesa de que ellos, ante la opinión pública, asuman esa responsabilidad, de que esas situaciones que después se generan a raíz de apelar a vías de hecho, como puede ser bloquear una vía para impedir que pase eventualmente una misión médica, por ejemplo, pues debe derivar obviamente en algún tipo de sanción. Yo sí creo que es importante que eso se discuta, se revise. Yo creo que la gente está cansada, Juan Camilo, y con razón, de esta situación. La gente respeta esas protestas. En muchos casos, la gente está de acuerdo con lo que origina una protesta. Es decir, hay gente que está de acuerdo con la posición del Gobierno Nacional de una reforma laboral. Eso está muy bien, obviamente, y esa es la democracia y tenemos que garantizar eso. Pero inclusive gente que está de acuerdo con eso dice, pero hombre, no afecten los derechos de los demás, no nos pongan en peligro, no afecten los derechos de quienes no están ahí manifestándose. Y esta discusión la tenemos que dar como sociedad porque no podemos permitir que los derechos de unos estén por encima de los derechos de otros. Y ya para terminar, alcalde, ¿por qué? ¿Cuántas aprehensiones me dijo? La información que yo tuve, voy a pedir una actualización hoy, pero ayer hacia las 11 de la noche había 8 aprehensiones, 3 menores de edad, 5 mayores de edad, que tenían que ver con situaciones que ocurrieron en cercanías de Yomasa, de la Y de Yomasa y entre Y de Yomasa y el puente de Marichuela. Alcalde, ¿por qué aprehensiones y no capturas? Ese es un proceso, digamos, que ocurre, digamos, en el momento y después se determina cuál fue la infracción o el delito que pudo haber cometido la persona. Y ya será en cada instancia, eventualmente, si es restablecimiento de derechos porque es un menor de edad, entra al ICBF, obviamente con Policía de Infancia y Adolescencia. Si es el otro caso, pues se lleva obviamente a Fiscalía, depende de los hechos que se les endilguen a los que actuaron de esa forma. Pero estos tipos no quedan libres. Pues anoche no, y entiendo que fueron conducidos y espero pues que sea ya la Fiscalía en los casos que corresponda y el ICBF con Infancia y Adolescencia en los otros casos los que determinen el camino a seguir. Muy bien. Alcalde, ha sido usted muy amable. Gracias por esos minutos. Muchas gracias a ustedes.